Ella hacía lo que fuera por captar la atención de otros. Disfrutaba causando confusión en la vida de la gente. Te dije que te cuidaras, estúpida de mierda. Creo que él llegó a un punto donde ya no había retorno. Emergencias, condado de Bexar. ¿Cuál es su ubicación? Veo 2 camionetas negras circulando por el lado contrario, la ruta 1604. Se dirigen a la autopista 90. Están circulando a gran velocidad, creo que a 150 kilómetros por hora. Él quería escapar de ella, pero no sabía cómo hacerlo. Los Bellos 16, la edad donde el romance da paso al amor de 2 jóvenes tejanos. Bill Hall Jr. es un joven vaquero con gusto por el estilo. Francis Aguijo es chispeante y con una sonrisa atrevida. La historia de ellos tiene lugar en San Antonio, Texas. Y para Francis, su vida comienza con esta relación. Crecimos en el barrio de Casiano Courts. Ahí vivía mi mamá, Francis y yo. El barrio donde vivíamos era muy peligroso. Se escuchaban muchos tiroteos y peleas. Pero mamá nos mantenía a salvo adentro de la casa. Se esforzaba por cuidarnos bien. Francis amaba a todo el mundo. Ella era como una mamá para todos. Era muy chispeante y alegre. Ella siempre estaba sonriendo. Bill Hall Jr. creció en las cercanías, un chico guapo con muchas ganas de salir adelante. Surgimos de la nada. Nuestros comienzos fueron muy humildes. Éramos muy pobres, pero al mismo tiempo muy trabajadores. Bill era el único hijo hombre y tenía 2 hermanas. Él era el más travieso de todos nosotros. Era bastante intrépido. Le gustaba mucho tomar riesgos, andaba en motocicletas y cosas así. Pero era muy inteligente, muy inteligente. En el año 1980, Bill y Francis se conocen. Estábamos en casa, me llevó hacia un lado y me dijo que tenía que contarme algo. Que conoció a un chico llamado Bill. Le pregunté, ¿en serio? ¿Bill? Respondió, sí, él. La relación muy pronto se convierte en algo serio. Y al poco tiempo, es hora de que Bill conozca a la familia de Francis. Francis me pidió que saliera y lo esperara afuera. Llegó en una camioneta. Y vi que traía puesto un sombrero de vaquero, una camisa de vaquero color beige, unos jeans, por supuesto que botas vaqueras, y un cinturón con la hebilla más grande que he visto en mi vida. Y pensé, oh, ¿ese es un vaquero de verdad? Bill creció usando ropa de vaquero porque mi abuelo era un hombre que llevaba puestas sus botas todos los días y heredamos eso de él. Pasó de generación en generación. Era increíble lo guapo que se veía. Parecían una pareja hecha en el cielo. En cuanto se convirtieron en novios, fue increíble. Parecían como 2 gotas de agua. Iban juntos a todas partes, a las carreras, al cine. La verdad es que Bill era todo para ella. Cada cosa que escribía la terminaba con Francis ama a Bill. Bill ama a Francis. Francis ama a Bill. Y todos decíamos, lo sabemos. Y creo que Bill de verdad amaba a Francis.
En septiembre del año 1981, Bill, de 18 años, le pide matrimonio. Mi mamá no quería que Francis se casara tan joven. Pero era tan evidente lo enamorados que estaban, que finalmente le dio su bendición y le dijo que podía casarse. Tuvieron una gran boda. Fue realmente linda. Todos nos vestimos muy elegantes. Fue algo hermoso. Yo estaba muy nerviosa, porque Francis me dijo que tenía miedo ya que no sabía cómo sería cuando estuviera casada. Yo dije, ¿te convertirás en señora? Y ella dijo, sí. Es que lo amo tanto. Al verano siguiente, los recién casados se enteran de que ya no serán 2, sino 3. Fue increíble. Estábamos todos felices. Mi mamá, mi papá, la familia de Bill. Él estaba feliz de que ella estuviera embarazada. Es una niña, Nikki. Nace la primavera siguiente. Ver a Bill con Nikki era algo asombroso. Se podía ver el amor en sus ojos. Él la llevaba a todas partes, se lucía con ella en cualquier lugar y combinaban su ropa. Él usaba su sombrero vaquero y una camisa burdeos. Francis también, y la bebé llevaba un vestido haciendo juego. El primer recuerdo que se me viene a la cabeza es que mis padres trabajaban muy duro. Muchas veces papá llegaba a casa muy tarde. Mamá era la que ponía las reglas y papá era el que nos consentía. Con una familia que mantener, Bill tiene un ingreso modesto como conductor en la compañía de camiones de su tía. Bill solía conducir un camión que él llamaba Bobtail, donde transportaba tierra, arena y ese tipo de cosas. Pronto nace Justin, su hijo. Con la familia completa, Bill comienza a soñar con dirigir su propia empresa de camiones. Una vez estábamos todos en casa de mi mamá, creo que a la hora de la cena. Y él dijo que cuando tuviera 50 años sería dueño de 100 camiones. Todos dijimos, claro, Bill, como tú digas. Y él repitió, recuerde mis palabras, a los 50 años tendré 100 camiones. Él trabajaba de lunes a viernes transportando arena y tierra. Estoy segura de que en cada entrega no ganaba más de 60, 70 o a lo más $75 por carga. Y Francis, ella limpiaba casas, hacía todo tipo de trabajos para de esa forma poder ayudar a Bill a pagar todas las cuentas. Era un esfuerzo constante, pero lo hacían. En el año 1989, el sueño de Bill de convertirse en su propio jefe se hace realidad. Compró su primer camión y estaba muy orgulloso. Meses después compró otro y contrató a un conductor. Era una empresa. No pasó mucho tiempo y ya había 6 o 7 camiones por la ciudad. Trabajábamos día y noche sin parar y él estaba ahí con nosotros, trabajando codo a codo. Papá era el cerebro detrás del negocio y mamá dirigía la empresa en los trabajos de oficina, facturando, cobrando, pagando a los empleados y todo eso. Empecé a trabajar para él y fue increíble. Sentí orgullo de trabajar y ser empleado de esa compañía. En los años siguientes, la empresa Bill Hall Jr. Trucking se expande rápidamente y el dinero empieza a circular. Creo que el éxito de Bill era algo que lo enorgullecía. Y cuando te sientes orgulloso por algo, quieres disfrutar del fruto de eso. Y él lo hacía. Él creía firmemente que si trabajas duro hay que disfrutar. Hacíamos todo juntos, salíamos, íbamos de fiesta a beber, perseguíamos chicas. Y creo que todo eso fue lo que lo llevó a tomar decisiones equivocadas. El romance de secundaria de Bill y Francis Hall pronto se transforma en un feliz matrimonio con hijos.
En menos de 10 años de trabajo duro y de determinación, construyen un exitoso negocio de camiones. Comenzó a comprar muchos camiones. Era un muy buen negocio y nos sentaba a su lado y decía, ¿adivinen qué compré hoy? Siempre nos contaba cómo crecía la empresa. La compañía Bill Hall Jr. Trucking era la empresa independiente de camiones más grande de Texas. Y no solo circulaba por el estado, sino que por Oklahoma, Luisiana y los estados aledaños. Estableció un negocio con el que cualquiera soñaría. Con su imperio de camiones expandiéndose, Bill disfruta enormemente de complacer a su familia y amigos. Tenía más dinero y ahora podía hacer lo que él quisiera. Podía comprar todo lo que él quisiera. Él ayudaba a todo el mundo, a toda la familia. A papá le encantaba hacer regalos. Creo que una de sus cosas favoritas era ver nuestras reacciones y las caras de alegría de todos. A mi mamá le regaló un auto muy lujoso, con una gran cinta de regalo. Y quedamos, Cuando lo vimos no podíamos creerlo. Creo que le daba una sensación de consuelo el poder hacer regalos después de haber trabajado tan duro. En varias oportunidades, especialmente los aniversarios, él llegaba con una tarjeta y le decía a mamá, «Feliz aniversario, cariño». Y adentro de la tarjeta habían unos pasajes de avión. Ella comenzaba a ver los pasajes feliz porque se irían de vacaciones y cuando se daba cuenta de la fecha de viaje decía, ¿es hoy? ¿En unas horas? Y él le decía, sí, prepárate. Bill no solo consiente a Francis, también se da sus propios gustos. Le gustaban las cosas buenas, desde el estilo de vida, los autos que conducía y las motocicletas que compraba. En 2008 o 2009 compró una motocicleta de ciudad y mandó a que la personalizaran para él. Pidió que se la pintaran del mismo color que sus camiones. Le gustaba que todo combinara, hasta su carro de golf era azul. Le gustaba que todos vieran que tenía dinero. De hecho, cuando estabas con Bill comías bien y lo pasabas bien. Sabíamos lo que le gustaba. Amaba las cosas muy costosas y hermosas. Íbamos a Las Vegas y no había límites. Ahí solo nos divertíamos. Nos sentábamos en las mesas a apostar y si se me acababa el dinero, él me arrojaba billetes encima. Toda la gente se daba cuenta de que era alguien con mucho dinero. Su negocio ha hecho a Bill millonario y él no se avergüenza de sus extravagancias. Salíamos a beber a diferentes lugares y Bill invitaba a todo el mundo. Pagaba rondas de tequila para todos. Me decía que pidiera lo que se me diera la gana. Fuimos a lugares donde pagaba recibos de $5,000. Solo en rondas de tequila. Eran rondas muy costosas y a él no le importaba. Salía a divertirse con todos. Iba con sus primos y con sus amigos a beber y a pasarlo bien. Cuando estábamos en casa, nuestras mujeres cuidaban a los niños, mientras nosotros nos divertíamos, porque para eso trabajábamos duro. A Francis le gustaba ir con su suegra a los bingos. A ella le encantaban. A Francis también le gustaban las cosas buenas, pero no eran una necesidad, porque a ella no le importaba tener un bolso de $5,000 o uno de $50. Para ella era igual. Nunca cambió su forma de ser. Seguía cocinando en casa y preparando tortillas caseras.
Ella no alardeaba de su dinero, al contrario de Bill. Francis tenía los pies en la tierra. Si no necesitaba algo, no lo compraba. Bill siempre la estaba invitando a ir de viaje, a las Bermudas o a cualquier lugar que quisiera, San Francisco. Él quería viajar por el mundo y Francis no siempre le seguía la corriente. Muchas veces rechazaba sus invitaciones. Bill se sentía mal y decía que ya no sabía qué hacer para que ella quisiera estar con él. Para el año 2010, los Hall dirigen un negocio multimillonario, pero la tentación a menudo va de la mano con el éxito. Bonnie y Bill se conocieron en el Festival de Espinaca en Texas. Bill estaba ahí con un par de amigos y Bonnie estaba trabajando con una tía, ayudándole en la venta de pollo. Entonces, Bill y sus amigos se acercaron a comprar y cuando se miraron, ella supo que era amor. Bonnie Contreras es una madre soltera de 28 años y Bill queda maravillado. Luego de conocerse en ese festival, se fueron a un bar, donde Bill se comportó como siempre, bebiendo e invitando tragos a todo el mundo. Ella pensó, ¡ding, ding, ding! Lo encontré. No se despegó de él en ningún momento de la noche, como si se hubieran conocido hace meses. Creo que Bill se sintió muy halagado por ella. Sin duda que sí, se trataba de una chica joven que demostraba interés en él y él estaba con sus amigos. Claro que se sintió bien. ¿A quién no le gustaría eso? La atracción es mutua. A ella le encantó la idea de estar con Bill y no era extraño. A Bill le encantaba salir y disfrutar de la vida, andar en motocicleta y pasarlo bien. Era imposible no amarlo. Hablamos mucho acerca de su afinidad con Bonnie y de esta nueva relación, ya que él pasaba mucho más tiempo con ella. Él decía que ahora tenía lo mejor de los dos mundos. Su vida de fiestas con su amante y tenía su vida de hogar con la mujer que realmente amaba. Yo sé que cuando eres un exitoso hombre de negocios y tienes a tu mujer, a tus hijos y lo tienes todo, debes tener cuidado con lo que haces. El césped no es más verde al otro lado. Ya es el año 2013 y Bill Hall está a punto de cumplir 50 años. Su familia no sabe nada acerca de su aventura hace 3 años con Bonnie Contreras. La verdad es que Bill vivía una doble vida y eso es lo que él quería hacer. Durante mucho tiempo deseó vivir una doble vida y no quería perder ninguna de las dos. Decía que se iba de cacería o de viaje de pesca. La verdad es que era bastante común que él se ausentara durante algún fin de semana. Así que nunca sospechamos que hubiera algo extraño. Cuando está lejos de su familia, Bill y Bonnie no son muy discretos y demuestran su romance en público. Bill empezó a considerar que tal vez quería estar con Bonnie, que quizás la prefería a ella o que quería un nuevo comienzo. Hasta habló de tener un hijo con ella. Pero es difícil renunciar a un matrimonio de 31 años. La familia es todo para Bill. Francis siempre estaba en las conversaciones. Bill nunca dejó de hablar de ella. Nunca lo hizo. Cuando yo me reunía con él y la señorita Contreras estaba ahí con nosotros, él le decía que, sin importar qué pasara, entre él y Francis no quería que ella la tratara mal o que la mirara de manera displicente, porque él la amaba. Era la madre de sus hijos y eso nunca iba a cambiar. Pero Bonnie Contreras quiere hacer su vida con Bill y no acepta estar en un segundo lugar. Sin importar el dinero, el tiempo y la atención, Bonnie nunca estaría contenta con lo que Bill tenía para darle porque ella sabía que estaba en directa competencia con Francis y quería ser la única. La fotografía de Bonnie y Bill muestra una pareja feliz y estable, pero a veces la cámara miente. Si él no pasaba tiempo con ella, Bonnie se descontrolaba hasta el punto de llamarlo hasta 17 o 20 veces seguidas. Mamá publicó en Facebook que papá le había comprado un auto nuevo. Y cuando Bonnie vio eso, básicamente lo amenazó. Le dijo que si no le daba algo,
iría donde su esposa y le contaría todo. Entonces, papá le compró un Mercedes viejo de segunda mano. Pero eso no es suficiente. Ella le dejaba mensajes cada 5 minutos, diciéndole que si no le contestaba, le contaría todo a Francis y le decía: sé dónde encontrarla, sé dónde vive, conozco su número. Revisaba el teléfono de Bill para saber los números y luego amenazaba con que les diría a sus hijos. Era algo completamente de locos. Muy pronto Bonnie cumple sus amenazas y comienza a vigilar y rondar a la familia. Una vez estábamos en el cine y ella se sentó 3 filas detrás de nosotros. Le enviaba mensajes a papá diciéndole que estaba observándonos y papá no sabía qué hacer. Y mamá no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera se sentía cómodo en su propia casa porque Bonnie se estacionaba afuera y le escribía mensajes. ¿Por qué anoche se fueron a dormir tan tarde? ¿O por qué las luces estaban encendidas a las 2 de la madrugada? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban teniendo sexo? Él ya no se sentía cómodo en ningún lugar porque existía la posibilidad de que Bonnie fuera a contarle todo a su familia. Ella tenía fotos de mi mamá saliendo de la casa o sacando las bolsas del auto. Se las enviaba a él, amenazándolo de que si no hacía tal o cual cosa, se acercaría a hablar con ella. El acoso, los mensajes, las amenazas, las fotos y los videos hicieron que Bonnie se convirtiera en una persona insoportable. Bill vino a hablar conmigo y me contó que Bonnie lo estaba amenazando con contarle todo a Francis y a toda su familia. No bromeaba. Les tomaba fotos y luego se las enviaba a él. Le hacía todo tipo de chantajes y lo trataba de lo peor. Me dijo que no lo soportaba más, que ya estaba cansado y no le importaba que le dijera a Francis ni a sus hijos. El 13 de septiembre del año 2013, Bonnie llama a Francis y le cuenta los detalles del amorío. Ella quedó devastada, estaba destrozada, muy destrozada. No podía creer que él le hubiera hecho eso. Ella me contó que esa mujer tenía mi edad y que al parecer estaban juntos desde hace 3 años. Francis confronta a Bill acerca de su relación con Bonnie. Bill le contó a Francis todo lo que había pasado. Tuvo que hacerlo. Le confesó todo, tal como había ocurrido. Incluso confesó que Bonnie tenía fotos sexuales de ellos. Desconsolada, Francis echa a Bill de la casa, pero el matrimonio no está roto todavía. Ella nos dijo que intentaría arreglar las cosas con Bill porque había pasado muchos años con ese hombre y de verdad lo adoraba. Sabíamos que ella lo amaba sin importar lo que pasara. Me imagino que para mamá fue muy difícil tratar de perdonar y de arreglar las cosas entre ella y papá. Fue muy difícil, pero siempre sentí que ellos tenían algo especial y que lograrían superar la situación. La pareja se reúne en un hotel local para tratar de solucionar sus problemas, pero al parecer no estarán solos. Bonnie preguntó por ellos en el hotel diciendo que venía a buscar ropa para la lavandería, pero alguien de recepción llamó a la habitación donde estaba Bill y Francis y dijeron que no tenían nada para la lavandería. Entonces ella intentó pasar diciendo que era su esposa y cuando llamaron nuevamente, Bill y Francis supieron de quién se trataba. Bonnie es echada por personal de seguridad del hotel y furiosa comienza a escribirle a Francis. Bill se molestó mucho. Eso también es un dato muy importante, porque aunque Bill tenía una aventura, él nunca dejó de proteger a Francis. Ella siempre fue la número 1. Bonnie cometió un gran error al hacer eso. Papá dijo, tengo que deshacerme de ella, tengo que deshacerme de esta pero él no podía hacerlo. En octubre del año 2013,
Bill y Francis Hall están tratando de salvar su matrimonio de 31 años, pero es difícil librarse de Bonnie Contreras, la amante de Bill. Creo que lo que sucedía entre la amante y la esposa era una situación bastante difícil. Además, la amante diría que exacerbó la situación innecesariamente. Bonnie bombardea a Francis con mensajes de texto y fotos de ella, incluyendo algunas de momentos íntimos con Bill. Al comienzo mi mamá la atacaba de vuelta, pero después de un tiempo se dio cuenta de que ella sabía cosas personales e increpó a papá por haberle contado. Los mensajes de texto entre Bonnie y Francis eran perturbadores. Enviarle a una mujer fotos o diagramas de la anatomía femenina después de una histerectomía, diciéndole que estaba incompleta, que ya no era una mujer y que por esa razón su esposo ya no la deseaba, es algo cruel y muy hiriente. Creo que era enfermizo. Era una loca. Ella era la amante. ¿Qué esperaba? Decía que quería mantener a su hombre. Pero no era suyo. Era el esposo de Francis. El 9 de octubre, Francis llega a un punto de quiebre con Bill. Mi mamá estaba agotada. No podía ni dormir y prácticamente comenzaron un feroz altercado físico. Y fue horrible. Hubo patadas y golpes, dejando salir todas las emociones reprimidas. Ella le dijo, fuera de aquí, saca todas tus mierdas y te vas de aquí. No quiero ni verte. Estoy demasiado herida. Él no tenía dónde ir. Quería que lo cobijaran. Quería estar con alguien que le dijera que todo se iba a arreglar. Así que volvió con Bonnie. Los eventos del día siguiente aumentarán la presión en un ya tenso triángulo amoroso. Recibí una llamada de mi mamá donde me decía que iría a ver a mi primo a un juego de voleibol y no volví a saber de ella hasta unas horas después. Bonnie y Bill Hall fueron a la ciudad de Corpus Christi por el fin de semana. Bonnie iba conduciendo un vehículo perteneciente a la familia y Bill iba en su motocicleta. Desgraciadamente, mientras iban de viaje, Francis, la esposa, los vio. Fue la primera vez que vio personalmente a Bonnie Contreras. Recibí una llamada de mi mamá y me dijo, acabo de ver a tu papá y a esa iba justo detrás de él. Es suficiente para despertar la furia de Francis. Cuando Francis vio a Bonnie y a Bill, ella iba en la dirección opuesta, pero se dio la vuelta y lo siguió. Se aferró al volante e iba diciendo, esa Estaba harta. La iba a confrontar. Le diría, si lo quieres, quédate con él. No me importa. Bill iba adelante en su motocicleta. Bonnie iba al medio y luego iba Francis en su camioneta. Iba a unos 130 kilómetros por hora y le hacía señales para que se detuviera. Es un área de la autopista 1604 donde solo hay una vía por lado, y el arcén está un poco inclinado. No es un buen lugar para detenerse. Bill se dio cuenta de que Francis iba detrás de ellos y condujo su motocicleta hacia el arcén. Él iba a unos 120 kilómetros por hora. En ese momento el orden cambió. Bonnie iba en la camioneta que pertenecía a Bill. Luego estaba Francis y Bill iba detrás en su motocicleta. Emergencias Condado de Bexar. ¿Cuál es su ubicación? Veo dos camionetas negras circulando por el lado contrario, la ruta 1604. Se dirigen a la autopista 90. Están circulando a gran velocidad. Creo que a 150 kilómetros por hora.
Van a toda velocidad conduciendo como idiotas contra el tránsito. Bonnie tomó la pista en dirección contraria para evitar a Francis y Francis tomó la misma pista para seguir persiguiéndola. En casa, Nikki está muy nerviosa tratando de contactar a su madre. Yo trataba de llamarla para saber si estaba bien. Recibí una llamada de ella unos 15 minutos más tarde donde me decía que iba detrás de Bonnie. Pero que ya no veía a mi papá. Entonces le dije que mirara a su alrededor para ver dónde estaba. Entonces ella lo hizo y unos minutos después me volvió a llamar diciendo que encontró a mi papá. Accidente en ruta 1604. Todas las unidades diríjanse a la ruta 1604. Bill Hall estaba tendido en el suelo a unos 30 metros de la carretera. Estaba bastante alejado de su motocicleta y se le habían salido las botas. Tenía un grave golpe en la cabeza. Tenemos un 172, víctima en motocicleta. Corrí hacia donde estaba Bill y me quedé en el suelo junto a él. No paraba de decir, no puedo respirar, Francis. Ya llegamos al lugar del Ambulancias y accidente. paramédicos en el lugar. Llegaron con una camilla. Y recuerdo que les dije, no lo toquen. Yo lo haré, no lo hagan, por favor, yo lo haré. Y lo hice, lo moví un poco hacia mí. Deslizaron la camilla por debajo y lo subieron. Bonnie se apareció en la escena 10 a 15 minutos más tarde. Inmediatamente se acercó un policía y le dijo, oficial, yo la vi, lo vi todo. Ella fue quien lo golpeó, ella lo hizo. Los investigadores creen que esto es más que solo un accidente. Francis es esposada y detenida en la escena. Recuerdo que le pregunté al oficial, ¿por qué me estaba arrestando? Yo tenía que ir con mi esposo. Bill es llevado vía aérea al hospital y es declarado muerto a las 9:50 de la tarde. A mi hermano y a mí nos llevaron a una habitación y nos dijeron que papá ya no estaba entre nosotros. De verdad pensamos que él iba a sobrevivir al accidente, no creímos que resultaría en su muerte. La persecución en auto terminó en tragedia. Francis aún está en la escena del choque y le avisan que su esposo falleció. Una de las peores cosas es no haber podido acompañarlo hasta el final. Saber que estaba ahí, él solo, es algo que me atormentará por siempre. Francis es llevada bajo custodia para interrogarla. Necesito a mi abogado. De acuerdo, no entiendo. Estoy aterrada. Tara Bonnie. Quería decirle que ya era suficiente y que termináramos con eso. Que me dejara en paz y que dejara en paz a mis hijos. Que se quedara con Bill si eso es lo que tanto quería. Nunca tuve la intención de hacerle daño a él o a ella. Mucho menos a Bill. Mucho menos a Bill. Bill, por favor, regresa. Otra llamada de emergencias de un testigo que vio el accidente indica que Francis chocó a Bill. ¿Emergencias condado de Bexar? ¿Cuál es su ubicación? En la ruta 1604, justo pasado Medina River. Entiendo. ¿Qué ocurrió? Acabo de ver una camioneta que pasó a llevar una motocicleta. El hombre necesita ayuda médica. Es ayuda para el motociclista, ¿correcto? Sí, para el conductor de la motocicleta. El daño en la camioneta de Francis confirma que su auto colisionó con la motocicleta de Bill. El impacto fue con el lado derecho trasero. Golpeó a Bill con el lado de atrás del pasajero.
El manubrio de la motocicleta rompió el vidrio lateral del vehículo de Francis y tuvo un efecto catastrófico que lo lanzó a él y a la motocicleta fuera del camino. Bonnie también les da a los investigadores una sólida pieza de evidencia. Te dije que te cuidaras, estúpida de mí. Ese mensaje de voz que le dejé es algo con lo que tendré que vivir. Lo hice con la rabia del momento y no estuvo bien. El mensaje de voz de Nikki a Bonnie fue una evidencia circunstancial muy poderosa. Al momento en que Francis vio a Bill y a Bonnie conduciendo por la carretera, ella llamó a su hija Nikki y le dijo que iría a buscarlos para confrontarlos. Eso indicaba que no sería una conversación inocente y pacífica. Desgraciadamente eso fue algo que los fiscales usaron en contra de mi mamá. El fiscal cree que el mensaje de voz es una evidencia poderosa y que Francis inició la persecución con la intención de lastimar a Bonnie. Desde la perspectiva de Bonnie, no había discusión en el hecho de que Francis conducía el vehículo. La discusión era que según ella fue un accidente. La acusamos argumentando que ella quería cometer un ataque agravado al embestir el vehículo de Bonnie, resultando en la muerte de Bill, lo que según las leyes de Texas es homicidio. Accidente en ruta 1604, colisión de 2 vehículos. La historia de amor de Bill y Francis Hall resultó en un final terrible. Bill está muerto y Francis es acusada del homicidio. De verdad, todos estábamos muy devastados de que la acusaran de su muerte. Al principio no entendí muy bien cuál era la situación, pero luego me puse a pensar y ¡wow! Me di cuenta que la pesadilla apenas comenzaba. En su declaración, Bonnie Contreras describió su primer encuentro con Francis. Al principio, pensé que me habían chocado por detrás por accidente, pero cuando miré por el retrovisor, vi que era la señora Francis Hall. El caso va a juicio y la defensa alega que Francis no golpeó el auto de Bonnie deliberadamente. Creo que Francis se encontró con una frenada abrupta de Bonnie. Ella pisó con fuerza el pedal de freno. Bill la seguía de muy cerca y tuvo que hacer un viraje brusco para intentar salir del arcén. Francis dice que no se dio cuenta de que su auto colisionó con Bill. Recuerdo que miré hacia el lado y Bill estaba ahí. En ese momento, ella se detuvo súbitamente. Se detuvo por completo. Apreté el pedal de freno y recuerdo que mi camioneta se sacudió hacia adelante. La camioneta de Francis tenía una gran pieza de granito atrás y siempre que apretaba el freno sentía cómo se movía. Sentí un golpe, es verdad, pero pensé que era el granito que llevaba atrás. Necesito una actualización de la Mira el hombre que estaba en la motocicleta. Dijo que no se dio cuenta que lo había golpeado, lo cual es raro porque su ventana ya no estaba. No le importó, solo quería confrontar a la amante. El jurado concluye que Francis tenía el propósito de embestir a Bonnie con su auto, causando la muerte de Bill. Es condenada por ataque agravado con arma mortal y homicidio. Yo estaba destrozada. No podía creer que me habían encontrado culpable. Lo primero que vino a mi mente fueron mis hijos. Habían perdido a su padre y ahora iban a perder a su madre. Cuando dieron el veredicto, yo casi me desmayé. No podía creerlo. Ella tendría que enfrentar de 5 a 99 años en prisión. En una jugada desesperada por reducir la sentencia, los abogados de Francis acuden a un argumento legal: locura temporal. Un buen modo de describirlo es
que la persona que cometió el crimen lo hizo debido a las circunstancias que la rodeaban en ese momento. Por eso no estaba pensando claramente. La provocación la llevó a eso. Depende del jurado decidir si las acciones de Francis fueron premeditadas o motivadas por un impulso. Yo tenía mucho odio en contra de ella por lo que había ocurrido, por el modo en que me usó a mí y a mi familia como peones para quedarse con Bill, para mantenerlo a su lado. Planeábamos la defensa de locura temporal y si la aceptaban le darían una sentencia mínima de 2 años y una máxima de 20. Funcionó. Francis obtiene una sentencia de 2 años en prisión. Y en septiembre del año 2018 es liberada. Ella nunca dejó de pensar en Bill. Bill fue mi primer y único amor. Fue el mejor. Nunca encontraré a un hombre como Bill Hall Jr. Nunca. Él se esforzó mucho en la vida y la disfrutó al máximo. El circuito de autopistas 1604 de Texas siempre estará en la mente de Francis, porque el 13 de octubre del año 2013 su vida cambió para siempre, la primera vez que vio cara a cara a Bonnie Contreras. Si yo hubiera vuelto a casa, las cosas serían diferentes. Cometí el peor error de mi vida cuando decidí dar la vuelta y perseguirla. Bonnie dijo que la muerte de Bill fue un ataque premeditado de Francis, que mató a su esposo infiel. Francis dijo que fue un trágico accidente. Yo creo que la muerte de Bill fue el resultado de sus acciones y que fue una tormenta perfecta de eventos que terminaron alineándose de ese modo. Después de todo lo que se dijo y se hizo, y ahora que puedo pensar con calma, yo perdí a mi esposo y mis hijos perdieron a su padre. Lo más difícil para mí es ver a mis hijos, mirar sus caras, sabiendo que algo que hice o que no debía hacer causó la muerte de su padre. Eso hace que me cueste mucho mirarlos a la cara.